Vamos a continuar con el módulo de enfermedad diarreica el día de hoy. El primer tema es enfermedad diarreica por rotavirus. ¿Cuáles son los objetivos principales en esta entidad? Describir los factores de riesgo que se presentan, estructurar la evolución clínica con sus diferentes estadios y actualizar los conceptos de diagnóstico y tratamiento. Evidentemente, antes de ver el tema, tenemos que iniciar con una definición. De acuerdo a la norma oficial mexicana, que ya todos ustedes leyeron para estas alturas del curso, 031 SSA 2-2014, se define diarrea como la presencia de 3 o más evacuaciones en 24 horas, o bien la disminución de su consistencia, o ambas. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en los lactantes o en los pacientes pequeños, ya que a veces esta definición no suele cumplirse. Una evacuación diarreica abundante pudiese condicionar deshidratación en un paciente de estas características, pero vamos ciñendo a lo que marca la norma. También se ha considerado diarrea en niños menores de 10 años lo equivalente a la presencia de evacuaciones de 10 mililitros por kilo por día y en mayores de 2 años a 200 gramos al día. ¿Qué es la diarrea por rotavirus o la enfermedad diarreica por rotavirus? Es un aumento en el volumen de las evacuaciones con la disminución de la consistencia, la cual puede ser líquida o blanda. Se incrementa la frecuencia de los movimientos intestinales y en este caso la patología está causada por agentes virales, específicamente por rotavirus, por un lapso menor a 14 días. En general, la definición de diarrea aguda es exactamente la misma para todas las entidades que vamos a ver y debe de cumplir con la temporalidad. ¿Qué es el rotavirus? Es un agente que pertenece a la familia Reoviridae, el cual está compuesto por un centro rodeado de 2 cápsides, una interna y una externa. Cada una tiene una capa doble y los rotavirus del grupo A, B y C son los agentes causales de las infecciones en los seres humanos. Aquí podemos ver perfectamente cómo se encuentra su estructura. De estos agentes, el grupo A es la principal causa de gastroenteritis severa en infantes y en niños menores de 5 años a nivel mundial. ¿De qué nos habla esto? Pues evidentemente que cuando nos llegue un paciente en estas características al primer nivel de atención, en un servicio social o en un internado, lo primero que tengo que pensar es que es un agente viral y del cual el rotavirus representa entre el 80 y el 90% de estas entidades. Importante mencionar, en el paciente que no está vacunado contra rotavirus. En el paciente que está vacunado contra rotavirus, el agente causal más importante es el adenovirus. Epidemiológicamente, la infección por rotavirus es una enfermedad muy infecciosa que afecta principalmente en este grupo de 5 años entre los lactantes de 6 a 24 meses. En México, las enfermedades diarreicas representan uno de los problemas de salud pública más importantes. En el 2011 se han reportado aproximadamente 5 millones de enfermedades diarreicas o de infecciones diarreicas, de los cuales el 26%, casi 1.400.000, corresponden a niños menores de 5 años. Y el mayor porcentaje de disfunciones ocasionadas por diarrea se debe a la complicación médica más frecuente, que es la deshidratación. ¿Qué factores de riesgo tenemos? En el hospedero encontramos mayor susceptibilidad inmunológica, es decir, cuando su esquema de vacunación está incompleto. Carencia de lactancia materna, sobre todo cuando esta es sustituida por leche de vaca, como ya hemos comentado en algunas pláticas anteriores. Todavía es una práctica muy cotidiana en algunas comunidades y evidentemente esto altera el pH del tracto gastrointestinal. La edad menor a 5 años, el paciente con desnutrición, la mala higiene por contaminación fecal oral y las infecciones frecuentes. Respecto al ambiente, los pacientes que viven en hacinamiento, fecalismo al ras del suelo, los que practican estas situaciones no muy sanas,
un ambiente socioeconómico bajo, porque existe en estos un insuficiente control sanitario y un escaso acceso o poco acceso a los servicios de salud. Los climas, puede haber dos climas principales en donde se presentan. Algunos autores comentan primavera-verano, sin embargo, también hay brotes importantes de rotavirus a nivel de otoño-invierno, sobre todo en la transición de esto. Quizá se ve más en otoño-invierno que en primavera-verano. En primavera-verano generalmente se refiere a todos los brotes por cualquier otra entidad que cause diarrea. Y la higiene deficiente de los alimentos. Fisiopatogénicamente, ¿qué sucede? Los agentes infectantes de cualquier tipo pueden producir diarrea una vez que entraron al aparato gastrointestinal del paciente. Llegan al estómago, posteriormente al duodeno, al yeyuno, donde se van a multiplicar con rapidez. La diarrea se va a producir cuando el volumen de agua y electrolitos excede la capacidad que tiene el colon para absorberlos. Se eliminan en forma de heces aumentadas y puede deberse también a un incremento en la secreción o una disminución de la absorción a nivel del intestino delgado. Estas alteraciones son generalmente secundarias a afección intestinal que resulta de la interacción entre el agente infeccioso y la mucosa intestinal. Esto es en general para todas las enfermedades diarreicas agudas. En algunos casos, la penetración de estos agentes puede ser tal, ¿sí?, que cuando llegan a la barrera intestinal, cuando penetran la mucosa intestinal, las toxinas microbianas o virales se ligan a los receptores del enterocito y estimulan la secreción de agua y de iones. También esto puede dañar al enterocito, produciendo una disminución en la absorción de electrolitos, una pérdida importante de las hidrolasas del borde del cepillo y un escape fluido a través del epitelio. Estos dos son lo que condiciona las características clínicas de la enfermedad diarreica aguda por rotavirus, específicamente la segunda. Todo esto me va a dar una pérdida aumentada de agua y electrolitos en heces. Se deriva en un cuadro importante de deshidratación. El niño, mientras más pequeño sea, tiene mayor superficie corporal y por lo tanto sus pérdidas insensibles a través de heces son más frecuentes. Existe un flujo intestinal de agua y electrolitos más cuantioso, lo cual unido, estos dos factores, condicionan la presencia de diarrea y también un mayor riesgo nutricional por una respuesta catabólica frente a las infecciones y trae consigo una depleción de las reservas nutricionales mucho más rápido. Vean, importante, el virus entra al organismo, el rotavirus, a través de contaminación orofecal. Posteriormente participa pasando el estómago y se va al intestino delgado. Una vez que llega al intestino delgado, lo que sucede es que el virus entra al citoplasma, se produce directamente nuevas partículas de este virus que pueden condicionarme un aplanamiento de el enterocito, de las vellosidades intestinales y una mala absorción de agua y electrolitos. Esto va a llevarme finalmente a la presencia de diarrea. Entonces, importante, la partícula de rotavirus me va a condicionar la fisiopatogenia de la enfermedad por entrada orofecal, aplanamiento de las vellosidades intestinales y pérdida importante de líquidos y electrolitos. Esto lo tengo que entender porque me va a dar las características clínicas. Tiene un periodo de incubación aproximadamente de 1 a 7 días, suele ser menor de 48 horas según lo que marca la literatura. Los pacientes inician con vómito que pudiese preceder a la diarrea, fiebre hasta en 30 o 50% de los pacientes.
La literatura marca que las heces no son fétidas, sin embargo, cuando las mamás o los papás de los pacientes o los cuidadores primarios dicen es que la diarrea no huele, no, por supuesto que sí huele, pero bueno, son menos fétidas que en otros agentes. Contienen abundante moco hasta en un 25%, son explosivas y ácidas, y esto es lo que me condiciona la presencia de eritema perianal. Este es un signo patognomónico de la diarrea por rotavirus. Es la única entidad de las que vamos a revisar que nos deja esta imagen, el eritema perianal. Son explosivas, ácidas, fétidas, contienen moco, me condicionan dolor abdominal importante, puede llegar a tener pérdida de peso, deshidratación evidentemente como su complicación, y se autolimita si no se complica. Aproximadamente se autolimita en 14 días, con o sin tratamiento, con o sin antidiarreicos. Y hay que explicar también esto a los cuidadores primarios de los niños, que van a tener aproximadamente entre 10 y 12 evacuaciones al día. Ustedes pueden ver cuando un niño va entrando a la consulta de una evaluación primaria a un consultorio de primer nivel, en la característica de la diarrea es que se escucha explosiva. Si estamos hablando que la principal complicación de la deshidratación de la diarrea es la deshidratación, tenemos que conocer los signos de alarma. Los signos de alarma son sed intensa, poca ingesta de líquidos y alimentos, evacuaciones numerosas, más de 3 por hora y abundantes, persistencia de la fiebre por más de 72 horas, vómitos frecuentes más de 3 por hora y sangre en evacuaciones. Y los signos también de deshidratación que podemos encontrar son ojos hundidos, llanto sin lágrima, elasticidad de la piel reducida, denominado signo del pliegue, saliva seca o filante, fontanela hundida y orina concentrada o escasa. Existen algunas clasificaciones todavía que se siguen utilizando que nos hablan de la pérdida de peso. Sin embargo, esta puede ser muy sui generis. Dejamos esta tabla aquí en donde nos va a evaluar el estado mental, la sed, la frecuencia cardíaca, el pulso, la respiración, cómo se encuentran los ojos, las lágrimas, la boca y la lengua, el pliegue cutáneo, el llenado capilar, las extremidades y la uresis. Lo que en la actualidad la norma oficial mexicana 031 CSA2 2014 lo adapta es la deshidratación o la diarrea puede ser sin deshidratación, que sería lo equivalente a la pérdida de peso de menos del 3%. Está alerta, toma normal, puede no querer los líquidos, pero los bebe normalmente, la frecuencia cardíaca está normal, lo mismo el pulso, la respiración, los ojos, las lágrimas. Tiene todavía saliva, el pliegue cutáneo se retrae inmediatamente, el llenado capilar está normal, las extremidades están calientes y la uresis puede estar normal o algo disminuida. Cuando la pérdida de peso es del 3 al 9%, es lo que se conoce, de acuerdo a la norma, como diarrea con deshidratación. Entonces vamos a clasificarlo de esa manera. El estado mental es normal, puede estar cansado, inquieto o irritable. Tiene sed intensa, que es el signo patognomónico de la diarrea con deshidratación. La frecuencia cardíaca está normal o aumentada. El pulso está normal o algo débil. La respiración es normal o rápida. Puede existir taquipnea. Los ojos están ligeramente hundidos. Las lágrimas disminuidas. La boca y la lengua secas. El pliegue cutáneo tiene una retracción en menos de 2 segundos todavía, afortunadamente. El llenado capilar está lento. Las extremidades frescas y la uresis está disminuida. Y cuando existe una pérdida de peso de más al 9%, es lo que llamamos la diarrea con choque hipovolémico. El estado mental está apático, letárgico e inconsciente, la sed bebe mal o está incapaz de beber, la frecuencia cardíaca está taquicárdico, el pulso está débil, filiforme, no se palpa, la respiración está profunda, puede haber bradipnea o batipnea, los ojos están muy hundidos, las lágrimas están ausentes, la boca y la lengua resecas, el pliegue cutáneo tiene una retracción tardía de más de 2 segundos, el llenado capilar es muy lento, mínimo, las extremidades frías y la uresis está mínima. Importante comentar esto, la norma oficial nos va a dividir al paciente con diarrea sin deshidratación, que sería este primer estadio,
con deshidratación, el segundo, y con estado de choque hipovolémico, que es el tercero. Podemos ver un niño que no está deshidratado, es el que se encuentra en los brazos de su mamá y está bebiendo en este vaso. Un niño que está con deshidratación son las dos figuras de abajo, y el niño que está en estado de choque hipovolémico, el que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla. Respecto al diagnóstico de esta entidad, nos vamos a basar indudablemente en la clínica, a hacer una averiguación importante sobre la existencia de historia familiar de gastroenteritis o contactos con la población afectada, algún antecedente de introducción de alimentos nuevos, la historia previa de la ingestión de medicamentos como laxantes o antibióticos, las características de las heces, las características y sintomatología de los vómitos. Si existe sintomatología respiratoria, siempre debemos pensar que va a favor de una causa vírica. La época del año, sobre todo lo que les decía, es más frecuente en la época de invierno, que se asocian los rotavirus. Para primavera y verano, el resto de las entidades que causan diarrea. En la práctica hay que hacer una muy buena exploración física, y solamente vamos a pedir exámenes complementarios cuando la enfermedad diarreica aguda está con estado de choque. El tratamiento, no hay terapia antiviral específica, ya lo leyeron ustedes en la norma oficial mexicana. Nos vamos a ir a evaluar siempre el estado de hidratación para ver qué plan le va a tocar. La reposición de líquidos, si el vómito persiste, puede haber algún ayuno prolongado, no más de 4 horas, dar vigilancia, nunca antidiarreicos, e iniciar los planes de rehidratación adicionales si el cuadro se ha complicado. Hay dos premisas importantes. La rehidratación oral debe hacerse en planes de 4 horas. Algunos autores la pueden prolongar hasta 6, salvo en pacientes que tienen estado de choque hipovolémico o vómitos persistentes que lo impidan. Aquí se puede utilizar en el paciente con vómito una sonda orogástrica o nasogástrica para rehidratar. Hay que reintroducir la alimentación lo más pronto posible, ya que favorece la recuperación de la mucosa intestinal. La retroalimentación debe hacerse con una dieta normal entre líquidos y sólidos, pero que sean estos de fácil digestión. Por ejemplo, si es diarrea de la entidad que estamos hablando ahorita por rotavirus, sí podemos suspender los lácteos, porque al aplanarse el borde del enterocito hay una dificultad para la absorción de los disacáridos. Hay que mantener la administración de solución de rehidratación oral si persisten las pérdidas diarreicas. No está indicado utilizar fórmulas lácteas especiales ni de leche diluida. Si el niño estaba con el seno materno, nunca suspenderlo. Tenemos la diarrea sin deshidratación, nos dice que la de terapia es de rehidratación y plana, es decir, alimentación abundante, alimentación habitual, bebidas abundantes y consulta oportuna. La reposición de las pérdidas para el plan A, que es diarrea sin deshidratación, en menores de 1 año será 75 mililitros con taza y cuchara, y en mayores de 1 año 150 mililitros con taza y cuchara. Nutricionalmente se debe continuar con la lactancia materna si no tenía suspensión de esta, es decir, si todavía le seguían dando lactancia materna, reiniciar la dieta normal para su edad y asegurar una ingestión calórica adecuada de mantenimiento solamente. Vigilancia por 4 horas. Para la diarrea con deshidratación se hace una reposición con Vidasuero oral a 100 mililitros por kilo de peso hasta en 4 horas. Lo que nos salga lo dividimos cada 30 minutos y vamos a vigilar al paciente. La reposición de las pérdidas es igual que en el plan A y la nutrición igual que en el plan A. ¿Qué sucede si el niño no tolera o tiene vómito? Bueno, si no tolera o tiene vómito, nos esperamos 10 minutos y volvemos a intentar 100 mililitros por kilogramo de peso para 4 horas. Si el paciente, a pesar de esto, sigue vomitando, entonces
suspendo la rehidratación por vía oral, le coloco una sonda nasogástrica y le empiezo a dar la cantidad de 25 a 30 mililitros por kilo, igual para 4 horas. Evalúo al paciente, veo si lo puedo pasar a plan A o si lo tengo que pasar a plan C en caso que desarrolle choque hipovolémico. Para el paciente que tiene diarrea con estado de choque hipovolémico, debe de ingresar al hospital. Existen dos maneras para rehidratar al paciente. Les voy a hablar de las dos porque sí es importante que lo tengan en cuenta, ya que algunas son preguntas para ENAR, específicamente de la B hacia abajo. Para el estado de choque hipovolémico, de acuerdo a las guías PALS del 2020, se utiliza terapia de rehidratación con suero fisiológico o Ringer lactato a dosis de 20 mililitros por kilo de peso por vía endovenosa, repitiendo la misma dosis hasta por 3 ocasiones a medida que mejore la perfusión y el estado mental. Si ustedes no se quieren ir a poner esta terapia, nos vamos a lo que marca la norma oficial mexicana para el plan C: 50 mililitros por kilo durante la primera hora, 25 mililitros por kilo para la segunda hora y 25 mililitros por kilo por día para la tercera hora. Aquí es importante valorar si lo pasan a plan B y después de que lo vigilen en el plan B 4 horas, lo pasan a plan C. Nunca quitar la vía endovenosa para el aporte de líquidos, para que no nos confiemos y que lo vemos ya hidratado al paciente, le quitamos la vía endovenosa y nos vuelve a llegar al estado de choque hipovolémico. ¿Qué podemos hacer? Disminuir el goteo simplemente, o bien dejar solución para mantener. La solución que se pone en el plan C es igual, fisiológica, Ringer lactato o Harman, lo que tengan en estas cuestiones ahorita de pandemia, que vemos que no hay mucho material, pero es cualquier cristaloide que ustedes puedan utilizar. Ya no les pongo específicamente lo que marca la norma, porque vaya, si no hay, no nos podemos quedar con la idea de que si no tengo Harman, no le pueda poner Ringer lactato o fisiológico. Entonces es importante que sean cristaloides. Vuelvo a repetir, para choque, 20 mililitros por kilo de peso de suero fisiológico, Ringer lactato o Harman por vía endovenosa hasta por 3 ocasiones hasta que se recupere del estado de choque hipovolémico. O bien, lo que marca la norma, plan C, 50 mililitros por kilo por día de cualquier cristaloide de los que les mencioné para la primera hora, 25 para la segunda y 25 mililitros por kilo para la tercera. No descanalizar al paciente, vigilarlo también 4 horas, no descanalizarlo, vigilar su estado de hidratación y pasarnos a plan B o plan A. Después que ya llegué al plan A, hago igual la reposición. Si el niño todavía lo veo que no puede comer, no puede ser hidratado, bien, le pongo una sonda nasogástrica y se administra la solución que les comentaba hace rato de 25 a 30 mililitros también para plan B. La nutrición se deja igual que en el plan A y la rehidratación la hacemos con suero vía oral. Nunca debe utilizarse preparados caseros debido al riesgo del desequilibrio en sus componentes. No refresco, no mezclar sidral con Coca-Cola, no suero de agua con azúcar y sal, no ponerle sabor. Lo mejor que podemos utilizar es la vida suero oral o el vida suero oral. Existen otras fórmulas que también podemos nosotros ocupar. Aquí la OMS en el 75 lo que recomendaba, en el 2002, y la Sociedad Europea de Gastroenterología y Hepatología nos da la cantidad de 1000 equivalentes que tiene de sodio, potasio, cloro, base, glucosa y la osmolaridad. Entonces, la OMS menciona, sí, que lo más importante es el vira suero oral. El vira suero oral me da una osmolaridad similar a la del plasma. Recuerden ustedes que la parte que hablamos nosotros de el transporte activo o el principal componente del vira suero oral para mejorar el problema de la diarrea y evitar la deshidratación es la glucosa, que es su principio activo. No hay ningún fármaco para estos pacientes que se utilicen para inhibir
la motilidad intestinal. Así que la loperamida y otros opiáceos anticolinérgicos, las sales de bismuto, las sustancias absorbentes como colestiramina y sales de aluminio no están indicadas en la población infantil. Es más, ni en los adultos se deberían de dar, pero ahí es un tema en el que no me meto. Y no hay evidencia 1A que haya demostrado su eficacia y trae importantes efectos secundarios, desde que el niño puede tener disminución de la motilidad intestinal de manera importante, una translocación bacteriana, sepsis, y tienen muchas veces que operarlos y mantenerlos con abdomen abierto para mejorar estas complicaciones. Las complicaciones son el choque hipovolémico, ya lo hablamos, obviamente acompañado o no de hipotensión, la anemia, las alteraciones y o lesiones intestinales, el daño renal, el colapso circulatorio e inclusive la muerte por deshidratación. Recuerden, el choque hipovolémico puede o no estar con hipotensión. El pronóstico es bueno con una detección adecuada y un tratamiento oportunos, y malo si la atención es tardía. No me cansaré de decir que la prevención es lo mejor para evitar estas entidades. La vacunación, afortunadamente, ¿sí? Ya hay vacuna contra el rotavirus, ya recuerdan ustedes sus clases de salud infantil, Rotarix y Rotatec, que se colocan una a los 2 y 4 meses y la otra a los 2, 4 y 6 meses. Es importante comprender que el contagio, como es fecal oral, es lo que tengo que hacer, pues reforzar la higiene ambiental en el medio familiar con una limpieza adecuada de manos y los objetos empleados en la manipulación de los niños que tienen diarrea. Además, evitar la propagación a través del medio ambiente o con otros familiares ahí cercanos, evitar el hacinamiento, utilizar desinfectantes. Si tienen que evacuar al ras del suelo, pues bueno, hay que ocupar un cal, o si evacúan en letrinas, etcétera, cloración del agua. La lactancia materna constituye sin ninguna duda el alimento ideal para el recién nacido y el lactante hasta los 6 meses de manera exclusiva o complementaria, como lo marca la OMS. Y en la actualidad, por fortuna, se disponen de 2 vacunas. Una monovalente de virus atenuados, que es esta, la Rotarix, que se da a los 2 y 4 meses. Y la otra, que es pentavalente, a base de virus humanos y bovinos reagrupados, que es la Rotatec, que se da a los 2, 4 y 6 meses. Importante, no quiere decir que no les vaya a dar diarrea por rotavirus, pero les va a dar formas menos graves. Se los comento porque sucede que llegan los pacientes al primer nivel de atención o al hospital, se les manda una prueba de anticuerpos antirrotavirus, sale positiva, el familiar les dice, pero si lo vacuné, obviamente hay que explicarles desde que se pone la vacuna que les va a evitar las formas graves de esta enfermedad. Y lo que les comentaba, para los niños que están vacunados contra rotavirus, la causa más frecuente de este tipo de diarreas virales es el adenovirus. Y les dejo la bibliografía. Muchas gracias.